Ok, ¿cómo están? Buenos días. Me están indicando que ya puedo iniciar. Nada más me pueden confirmar, por favor, si me escuchan. Hola Doc, buenos días. Sí, sí se escucha y también ya se ve la presentación. Perfecto, entonces ya tenemos la presentación. Excelente, porque ya dejé de ver yo la presentación. Vamos a ver, la voy a quitar y la voy a volver a Ya se poner. ve. No, Ok. el chiste es que la tengo que ver. Me dicen, ya está lista, ¿no? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Una disculpa, pero me agarraron corriendo, caminando, haciendo otras cosas y saliendo de dar clases, pero ya estoy con ustedes. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y voy a hacer una pequeña introducción de lo que hacemos, o lo que haríamos en este punto, ya que no es sencillo en un periodo de 50 a 45 minutos el resumir todo un semestre de unas actividades que hicimos durante el proceso de la escuela, pero nos vamos a ir centrando un poco más a lo que pueda ser de interés, a lo que pudiese ser adecuado, ideal, para que ustedes estén preparados para lo que viene con ustedes después de esto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de centrarnos en este punto, y para no hacer más, empezamos. Recuerden, los que ya me conocen, que son, creo que son todos ustedes, pues de repente me puedo extender un poquito más. Voy a tratar de no hacerlo, porque sí es bastante lo que teníamos que platicar en un periodo corto de tiempo. ¿Estamos? Entonces, nos vamos a ver. No es sencillo tratar de meter todo en una sola presentación. Si se fijan, tendríamos que ver rápidamente, si vamos a hacer un procedimiento que es de un módulo médico quirúrgico, tenemos que ir de lo básico del procedimiento, del proceso médico, que es cómo recibir al paciente el examen físico, el diagnóstico clínico, de todos problemas, y después, si va a ser quirúrgico, tenemos que saber manejar todo el procedimiento, el proceso de los principios básicos. Ese es el punto importante de lo que veríamos específicamente en este punto. También, así como lo he hecho en mis clases, si alguno de ustedes está interesado en tener esta presentación, con gusto se las dono, como le hago con las otras presentaciones, para que tengan también un material que ustedes puedan checar y revisar, y por qué no, inclusive hasta enriquecer con poco a poco, ya con su experiencia y con cosas que hayan hecho, que sea mucho mejor para ustedes. Y al final vamos a ver algunos anexos de los principios básicos de cirugía. En sí es lo que trataremos de ver específicamente en este periodo, para que sea sencillo para ustedes, ¿no? Si hablamos de lo básico, en el momento de la clínica ya de perros y gatos de pequeñas especies, siempre lo básico va a ser el examen físico general del paciente. Le hagan como le hagan, a lo que vaya un paciente, lo que vayamos a ver, siempre es básico el examen físico general. Puede llegar un paciente para lo que sea, y no forzosamente tenemos que tomarle muestras de sangre o muestras de heces o de piel o buscar problemas en el ojo, pero sí tenemos que hacer siempre un examen físico. Si a mí me hicieran una pregunta de que en un paciente que llega de pequeñas especies con nosotros, ¿qué es lo básico que se tiene que hacer? El examen general de conocimientos. Ya si vamos a una situación de urgencia médica, por ejemplo, ¿qué es lo básico que tenemos que hacer? Pues es muy sencillo: tomar un hematocrito, ver la cantidad de sólidos que tenemos, gravedad específica de la orina y glucemia, cuáles son los niveles de glucosa en sangre del paciente. Para mí, esa es la base de datos de cualquier paciente que llegue a urgencia. Y ya después, con tiempo, podemos llegar a tomar otro tipo de pruebas o de estudios. Pero también durante ese proceso del paciente de urgencia, hicimos un examen físico. Entonces, es una práctica que tiene que ser común, y que incluso, aunque vaya el paciente a una sola vacunación, tenemos que hacer un examen físico. Lamentablemente, hay muchos colegas que de repente llegan a evitar realizar el examen físico porque el paciente, el ejemplar, se ve bien, o porque pues, nada más es una simple vacuna. ¿Qué le puede llegar a suceder? O, como luego vemos, pacientes que van a pruebas de laboratorio, pues ¿para qué hago el examen físico si nada más vamos a tomar muestras de laboratorio? Y resulta que no nos dimos cuenta que el paciente es enfermo hormonal descompensado, más aparte tiene problemas cardiovasculares, y el paciente se colapsa por el manejo durante el procedimiento de la toma de muestras de sangre, y entonces tenemos un verdadero gran problema. ¿Por qué? Porque si ese paciente le hubiéramos podido hacer su examen físico antes de la toma de las muestras de sangre, hubiera sido fácil determinar que teníamos un problema, y que entonces podríamos evitar el manejo más fuerte, una contención más fuerte para el paciente en las pruebas, y tomar otras medidas para que fuera cómodo para él
y no poner en riesgo al ejemplar como puede suceder. Entonces, ese es muy importante. Y algo que también es importante, el propietario, dueño o tutor nos podrá decir que su mascota tiene algo, pero hasta que el clínico, o sea, ustedes no vean, toquen al ejemplar y trabajen con él, van a poder determinar el origen y las pautas o sospechar fuertemente cuál es el origen y las pautas de este problema. De ahí la importancia del examen físico. Como siempre, el examen físico siempre va a iniciar cuando el ejemplar entra al consultorio o al hospital, a la clínica a donde trabajemos. Punto importante es que no todos los ejemplares entran deambulando o caminando por sí solos. Otros, como el azul que se encuentra ahí, entran con transportadora o son cargados por el tutor, dueño o propietario, y entonces tenemos que pedir que forzosamente caminen porque tenemos que ver parte de la actitud normal del ejemplar y poder determinar si hay alguna desviación a lo normal, a lo que nosotros como médicos estamos acostumbrados a ver. Entonces es importante también que se haga de esta manera el examen físico. ¿Qué vamos a hablar del examen físico general? Así como llega el ejemplar con nosotros, el estado de conciencia, su estado nutricional, pero mucho cuidado, ese con un asterisco importante, porque si es un ejemplar de pelo largo, de pelo, vamos a decir, más frondoso como un Spitz enano, un Pomerania, puede ser engañoso el peso, ¿no? Entonces vemos un ejemplar muy redondito, pero cuando tocamos y ponemos las manos ya en el paciente, vemos que su condición corporal es muy pobre y entonces sí tendríamos problemas ahí. Entonces, nutricional lo podemos ver, sí, mucho más fácil en los ejemplares de pelo corto, difícil a los ejemplares de pelo largo y por lo tanto tenemos que tocar, poner las manos en ellos para que sea mucho más fácil poder hacer esa evaluación. Tenemos que ver cómo camina. Ese también, el cómo camina, nos puede ayudar para saber si el ejemplar está viendo o no está viendo. El estado de la piel y el manto también lo vemos de inmediato y el patrón respiratorio. Esos son puntos básicos que vemos. Y si se fijan, el simple hecho de ver el ejemplar cuando va entrando con nosotros, ya estamos viendo situaciones que nos pueden ir dando pautas o puntos que están a nuestro favor para poder diagnosticar algo en este paciente. Ejemplo es este paciente fue adoptado, tiene mes y medio de que fue adoptado y desde que está en casa presenta la misma signología. Y si ustedes observan, el paciente aparentemente se ve bien, sin embargo, las zonas alopésicas, toda la parte ventral es muy evidente. Veo la zona de las rodillas, la cara interna de los muslos, todo el vientre y todo el tórax. De la mitad hacia abajo se encuentra, de una tercera parte hacia abajo se encuentra totalmente alopésico. ¿Qué está sucediendo con ese ejemplar? Puedo ver el estado de nutrición, puedo ver su estado mental, y también veo cómo se encuentra el manto. Hasta ahí yo ya estoy viendo algunos cambios que junto con el examen físico que voy a hacer con los parámetros de mis constantes fisiológicas, puedo complementar y tratar de empezar a orientar un diagnóstico y aparte dirigir qué pruebas voy a tomar para hacerlo. Entonces aquí hay que acordarnos que no solamente estamos trabajando como médicos como tal, sino también vamos a trabajar con otras áreas de especialidad de la medicina veterinaria, como es la patología clínica, donde trabajamos y nos apoyamos de una forma muy importante para poder dar un diagnóstico y posiblemente la solución definitiva a un problema. Ya dentro del consultorio con calma, ¿qué estamos viendo? El estado de conciencia, sus 5 estados alterados de conciencia. Recuerden, alguna vez en clase mencionábamos que cuando vimos neurología, que dentro del estado de conciencia, lamentablemente los efectos son muy semejantes como cuando alguien empieza a hacer un uso indiscriminado del alcohol y empieza a tener cambios. ¿Por qué? Por la ingesta de este alcohol. Y estos cambios que vemos por la ingesta del alcohol son muy semejantes a los que vemos con los cambios del estado de conciencia. Y pasamos de un alerta responsivo a estar deprimidos, presentar delirio, estupor y por último en coma si seguimos abusando de este tipo de bebida. Entonces, nuestros animales de compañía que vienen a consulta, por supuesto que también pueden presentar estos cambios alterados de conciencia. El más común de todos siempre va a ser depresión. ¿Por qué? Porque cualquier ejemplar que se encuentre enfermo va a presentar un grado de depresión. ¿Podemos llegar a encontrar algunos otros estados alterados que no sea depresión? Por supuesto, podemos encontrar los demás, pero va a depender del tipo de problema que se encuentre. Ejemplo, un paciente con cetoacidosis diabética, el ejemplar, o un paciente con hiperenocorticismo, con tumor de glándula adrenal, que puede presentar diabetes mellitus de tipo secundaria, puede llegar a tener de repente cuadros de estupor y coma asociados a un proceso
de cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar no cetoacidótico. Entonces, ya tenemos cambios en este estado de conciencia completamente. Vemos la condición corporal y aquí es importante tomar este proceso de condición corporal. ¿Nos sirve, nos ayuda? Sí, porque vamos a ver, nos vamos a acercar qué tan sano se encuentra el ejemplar macroscópicamente y que en ocasiones puede ser un reflejo de lo que encontramos microscópicamente o con las pruebas de laboratorio que podemos obtener de ellos. Hay dos formas de manejar la condición corporal. Uno va a ser del 1 al 5, que generalmente es la más común, pero hay un pequeño problema. Esta condición corporal no me permite medio puntos. Entonces no puedo decir que tiene 3,5, 4, 4,5, 5, ¿no? O está con peso ideal, está con sobrepeso o está con sobrepeso o obesidad. Entonces, lo que yo hago si tengo un paciente que yo tal vez diría que tiene 3,5 o 4,5, mejor nos vamos a una clasificación de 9 puntos. Y en la clasificación de 9 puntos, entonces ya tenemos opciones de decir casi medio puntos, porque los porcentajes, se va incrementando el porcentaje de peso cada vez que metemos un número mayor, ¿no? Entonces, si vemos que en el perro la condición corporal normal es de 4 a 5, 6 ya es un 10% arriba y un 9, en una clasificación de 9 es un 40% arriba, y es un pedo totalmente obeso. Y en el gato es semejante, 5 lo normal, lo ideal, de 6 a 9, 10% cada vez que se va incrementando y 10% menos cada vez que el número va disminuyendo de 5. Y con eso es más fácil poder determinar esos medios puntos. Entonces, no le tengan miedo a poner del 1 al 5 o modificarlo del 1 al 9 para que no tengamos medios puntos. ¿Es importante la condición corporal? Por supuesto que es importante, porque si nos vamos nada más al ojo por ciento, cómo se ve el ejemplar, no lo tocamos y no vemos, podemos sobreestimar el peso de un ejemplar. Y en medicación, premedicación anestésica o anestesia, ahí podemos llegar a tener problemas graves por haber sobreestimado un peso y entonces haber dado una dosis mayor del producto que necesitamos para el manejo de ese ejemplar, con el riesgo de poder tener un accidente durante sus procedimientos. Junto con ese también vemos la masa muscular. Una cosa es condición corporal, que es general, y la masa muscular de una forma cualitativa la podemos ver en el músculo largo dorsal. En el músculo largo del dorso podemos verlo sin ningún problema y entonces sentimos la cantidad de músculo, sentimos la cantidad de carne, por así decirlo, que tiene el ejemplar a nivel tóraco, lumbar principalmente, y eso me va a dar pauta para también poder determinar cuál es la condición muscular. Sabemos que ejemplares seniles o que ejemplares viejos van a estar dentro de lo que puede llegar a presentar una atrofia muscular de severa a moderada, pero es también típico a consecuencia, 1, del proceso de la edad y 2, de enfermedades que puedan asociarse a esto. Y en ejemplares jóvenes no deberíamos de ver este tipo de atrofia muscular, ya que los ejemplares jóvenes nos presentarían directamente una gran masa muscular por la actividad que ellos tienen. Son atletas de alto rendimiento de inicio. Hay que pesar forzosamente a los ejemplares y estamos en México, no pesamos en libras ni en onzas, pesamos en kilos y gramos y con eso tenemos entonces un peso ideal. Ahora, por norma oficial mexicana y por estatutos, tienen que tomar en consideración que las básculas tienen que estar calibradas, así como se vigilan las básculas en los mercados, en el supermercado, etcétera, para que se obtenga un peso correcto. Nuestras básculas de clínica, hospital o consultorio tienen que estar también calibradas para que evitemos esos incrementos o disminuciones de pesos que nos pudieran llegar a hacer en un momento dado poner en peligro a nuestro paciente. Y entonces es obligatorio pesar a los ejemplares y por regla, quien calibra el equipo no puede ser personal del hospital, tiene que ser un tercero que nos deje certificación que esta báscula ha sido calibrada y que está en libertad de poder ser utilizada sin que tenga problemas en cuanto al registro de este peso. Entonces es obligatorio que lo tengamos de esa manera y por supuesto también tener una báscula que sea adecuada para el ejemplar que estamos pesando. Báscula como la izquierda para gatos o perros de raza muy pequeña o cachorros. Y la báscula del lado derecho para pacientes que son mucho más grandes, ya específicamente perros. Sí, nuestro área de trabajo exclusivamente es con perros y gatos. Dentro del examen, recuerden, mencionamos locomoción y hay que ver cómo el paciente, el ejemplar, camina y deambula. Puede que no deambule,
Y entonces ya podemos entonces empezar a decidir qué otro tipo de exámenes vamos a utilizar. Si deambula bien o choca con objetos como para decir que tenemos una disminución de la visión y eso nos obliga a utilizar un complemento del examen físico que es el examen oftalmológico. Y entonces eso es lo que tenemos que ver. Y aparte de la deambulación, cómo está deambulando, el ver si existen o no claudicaciones en los ejemplares, poder dar un grado de claudicación y determinar entonces más adelante qué tipo de exámenes extras tendríamos que realizar para dar un diagnóstico. Solamente hay que recordar que el grado de claudicación no se correlaciona directamente con el grado de lesión, ya que un golpe en una articulación de la rodilla, en un chihuahueño, un Yorkshire Terrier, puede llegar a provocar claudicación grado 3, grado 4, o un Bull Terrier inglés o un Staffordshire Terrier con fractura de fíbula o de tibia no completa, pueden ocasionar claudicación evidente con el paciente. Entonces, el grado de lesión no correlaciona totalmente con el grado de claudicación. Cuando vemos la piel y el manto, saber el tipo de pelo, si es de alambre, si es liso, si es suave, si es rizado, ondulado, etcétera, o si es pelón el ejemplar, tanto en perros como en gatos, es importante saber y vemos si hay lesiones en la piel, tanto primarias como secundarias, y poder determinar si necesitamos otro tipo de examen, y el estado de hidratación del ejemplar. Eso también son importantes, y en procedimiento quirúrgico el estado de hidratación es impresionantemente fuerte, porque también va a depender si podemos entrar a una cirugía previa con ahorro de tiempo o debemos llevar un proceso de hidratación del ejemplar antes de optar por un tratamiento quirúrgico directamente. Los patrones respiratorios, que era lo que veíamos de inicio cuando llega el paciente, sabemos que tenemos tres, uno con subdivisión, obstructivo, restrictivo y misceláneo diverso, donde lo que queremos ver es cómo está respirando el ejemplar, qué opciones tenemos y determinar si el problema es realmente respiratorio, para lo cual voy a utilizar el estetoscopio y complementarlo, o si es de otro tipo, como ejemplo un tipo metabólico o neurológico, que se refleja en el aparato respiratorio, como en la cetoacidosis diabética, donde tenemos que el poder revertir o tratar de revertir, según el organismo, esa cetoacidosis, es ocasionar una alcalosis respiratoria y tener un paciente con respiración superficial y acelerada, por ejemplo, ¿no? O en el caso de un paciente con traumatismo craneoencefálico, donde tenemos una respiración atáxica y donde incluso el paciente deja respirar en ocasiones. Entonces, eso es algo que tenemos que también evaluar según lo que sucede con el ejemplar. El encargado de realizar el examen físico es el médico veterinario. Puede ser mi ayudante, que es un alumno de la carrera veterinaria, o puede ser un veterinario recién egresado. Pero no le podemos dejar la pauta de hacer el examen físico a alguien que no pertenece a esta carrera. Es importante. Con eso evitamos situaciones en las cuales podamos llegar a tener problemas con los ejemplares. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Y lo segundo es que el examen físico se tiene que realizar como cada uno se acostumbre o se acomode. Para fines prácticos, y siempre se enseña en todas las universidades, que el examen físico va de delante para atrás, de la punta de la nariz a la punta de la cola, y de arriba hacia abajo, de la punta de las orejas a la punta de los dedos. Pero eso ustedes lo pueden modificar. Recuerden, para fines prácticos siempre se enseña de esta manera, pero para fines específicamente ya de lo que yo quiero hacer, yo hago el examen físico como yo lo quiero realizar, pero siempre lo debo hacer de la misma manera para que no se me olvide ningún parámetro fisiológico que yo quiera evaluar. Y eso es básico dentro del manejo que tenemos. 16 constantes que tenemos que trabajar con el ejemplar. Cuando el ejemplar entra con nosotros al consultorio y tenemos una recepción donde se va a pesar, etcétera, ya tenemos algunas constantes ya realizadas. Y lo más curioso es que cuando realizamos el examen físico general, vamos a hacer complementos de otros exámenes sin darnos cuenta. Y el ejemplo número uno es el examen neurológico. Cuando hacemos un examen físico completo, estamos evaluando 11 o 10 de los 12 pares craneales y eso no lo consideramos. Generalmente no lo tomamos en consideración. Entonces, es importante siempre manejar estas constantes, que son las que nos van, o estas referencias fisiológicas, que son las que nos van a dar una pauta para determinar el estatus o parte del estatus de salud del ejemplar. Entonces, constantes que son importantes a tomar en consideración.
En la cabeza, ¿qué evaluamos en la cabeza? ¿Qué vamos a evaluar el ejemplar en general? Vamos a evaluar la cabeza, cuello, tórax, linfonodos, región perineal y esqueleto. Quiere decir, lo vamos poniendo en partes o en porciones. Y en cada porción vamos a vigilar y vamos a observar rápidamente algunos de los parámetros. Y si hay algo que me llame la atención, lo marco, lo tengo presente, lo tengo en mente o lo escribo para después complementar con los exámenes secundarios esa evaluación y que tengamos todo correcto con el ejemplar. Es lo primero. En cabeza vemos de forma importante lo que son las simetrías, todo lo que es la cabeza, la cara, y no nada más la cabeza, la cara, inclusive los ojos, la trufa y la boca y las orejas, y eso nos va a dar pauta de saber cómo estamos con el ejemplar. Por ejemplo, en esa imagen que ven, el gato en la parte inferior, tenemos un gato con diferente tamaño de pupila que se nota perfectamente. Hay más de 2 milímetros de diferencia entre pupila y pupila, y eso me da pauta para poder decir que tengo un gato que tiene anisocoria. Y entonces tengo un gato anisocórico y tengo que investigar qué está sucediendo, qué le pasó o qué hay con este gato para poder determinar si hay un manejo y qué manejo le voy a hacer, qué consecuencias se tiene. En el Cocker Spaniel tipo americano aparentemente todo está simétrico completamente, aparentemente no tendríamos problemas con el ejemplar. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo en este tipo de pacientes. Entonces, vamos a ver la trufa, que vendría siendo la nariz, los ojos, las orejas y la cabeza oral. Tenemos que checar todo y se checa y se revisa de forma rápida. Es importante dentro de lo que es la oreja. En lo personal, yo no huelo las orejas. Yo veo que hay secreción hasta ahí. Yo veo que tiene exudado purulento o que a lo mejor presenta sospecho yo de ácaros por la secreción o cómo está el ejemplar y las lesiones que hay alrededor, pero yo en lo personal nunca voy a oler una oreja, cuando hay muchos que tienen esa costumbre. Cada quien va a utilizar la costumbre que tenga para hacer esa revisión de los ejemplares. Dentro de eso, importante las fórmulas dentarias, y esto aquí trae un poco en lo que es la pauta de la zootecnia, porque hay que recordar que hay unas razas de perros específicamente que por ciertas faltas de piezas dentales no deben ser reproducidos, es más, deben eliminarse de un lote reproductivo porque no son situaciones deseables dentro de una crianza selectiva y adecuada de animales de compañía. Lamentablemente estamos expuestos a tener crianza no responsable, no del criador, sino lo que único se quiere es producir para vender y obtener un beneficio de esa manera sin que realmente se esté llevando a cabo un proceso de beneficio zootécnico. Es una situación totalmente diferente. Entonces tenemos que conocer perfectamente las fórmulas dentales y también las fechas o los periodos de cambio de piezas dentales, que generalmente van a empezar a partir del 4º mes y terminan en el 6º mes de forma habitual. Es común en perros de raza pequeña que se retengan los caninos y si a los 7 meses no han sido eliminados los caninos temporales, tendríamos que retirarlos para evitar cambios o secuelas en los dientes permanentes. Conocemos los tipos de mordidas que hay, también los evaluamos, porque hay un tipo de mordida que es el enornatismo, que está prohibido en todos los ejemplares, y el ejemplar que tiene enornatismo no debe ser reproducido. Y eso es responsabilidad del médico veterinario que se dedica a la clínica de perros y gatos o en el área. En las mucosas vamos a ver color, cómo se encuentra, turgencia, si están húmedas, secas, etc. Y eso me da pauta para determinar algunos puntos. Cianótico, corazón o respiratorio se encuentra bien o hay envenenamiento, congestión, que podemos tener un paciente en choque séptico, pacientes ictéricos con problemas prehepáticos, hepáticos o poshepáticos y pacientes pálidos, donde podemos tener un paciente en estado de choque o hemorragia y eso me está causando la palidez de las membranas. Entonces, esto me puede dar una guía de por dónde va o qué estoy viendo con el ejemplar. Tiempo de llenado capilar, al igual que la temperatura y el color de mucosas, me está indicando de forma indirecta el trabajo del corazón del organismo. Entonces, eso es algo importante, por eso es que es vital ver el llenado capilar y que el llenado capilar forma parte de las constantes o de las referencias fisiológicas de los ejemplares con los que estamos trabajando. Llegamos al cuello y en el cuello parte de lo que vamos a revisar son linfonodos y las estructuras propias del cuello, laringe, tráquea, inicio de la tráquea,
la orofaringe, porque es algo que tenemos que checar de volar, y la masa muscular del cuello y su simetría completamente, ¿no? Reflejos tusígeno y deglutorio, que también es evidente hacerlo y que tenemos que revisar, pero un punto importante, el reflejo tusígeno siempre va a ser positivo si lo hacemos de una forma muy rápida o acelerada. En el tórax, primero tenemos que delimitar nuestro campo torácico, y ya que delimitamos nuestro campo torácico, ahora sí, hacer la evaluación, hacer la auscultación y poder determinar si hay ruidos anormales o no, que me puedan ayudar a poder determinar si existe algún problema con este tipo de ejemplar. Entonces, es importante esto. Curiosamente, si algunos de ustedes ya están trabajando en clínica veterinaria, etcétera, se han dado cuenta que sucede algo muy curioso. Estamos revisando el ejemplar, todo va bien, y específicamente cuando tomamos el estetoscopio y empezamos a auscultar corazón, campo cardíaco y el campo pulmonar, ahí es cuando el tutor empieza a hablar, a decirnos lo más interesante de la historia clínica del paciente. Entonces, si es así, hay que pararlos, hay que pedirles que nos permitan revisar y continuamos nuestra práctica sin ningún problema para que ustedes puedan llevar a cabo la revisión del ejemplar que tienen en la mesa y no entonces estar medio haber evaluado el ejemplar porque me estuve recibiendo constantemente llamadas o tuve interrupciones para poder hacer un examen físico adecuado, en este caso la auscultación. Les mencionaba que hay que palpar bien el tórax. Hay que palparlo porque nos va a ayudar a la condición corporal, pero también para determinar si existen algunas patologías en la caja torácica. Vamos a ver los sonidos respiratorios, no nos vamos a detener en esto, checar perfectamente los sonidos respiratorios y sabemos que a nivel periférico tenemos sonidos mucho más débiles porque son la apertura de los alvéolos y a nivel central de la caja torácica vamos a encontrar sonidos más fuertes, más intensos, porque estaríamos evaluando las vías respiratorias más grandes en cuanto a apertura en cuanto a apertura de la luz del órgano, perdón. Tenemos sonidos no nada más normales, también tenemos sonidos anormales. Dentro de sonidos anormales se encuentran las crepitaciones, los estridores, las sibilancias y los soplos. Entonces, un gato, por ejemplo, asmático, es muy común que haga sibilancias, que te presente sibilancias. Un paciente con traumatismo hacia la tráquea, ya sea por correa o por pelea, puede llegar a tener estridores a consecuencia de este tipo de problemas. Entonces, siempre es importante no más cabeza y cuello, sino que junto con esto, ver ya hacia el tórax cuál es el patrón respiratorio y los sonidos normales y anormales que presenta el ejemplar, porque esto nos va a ayudar. ¿Qué pasaría si no auscultamos al paciente y lo vamos a meter en una anestesia? Lo estamos poniendo en riesgo muy grave, porque el ejemplar puede tener patología respiratoria, patología pulmonar, y vamos a anestesiar y utilizar oxígeno, etc. Aunque utilicemos oxígeno, si el parénquima pulmonar está dañado, no vamos a subir la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque el pulmón está dañado, no puede hacer más de lo que ya está haciendo. Por lo tanto, es importante hacer el examen físico. Esta es una regla. Paciente que va a anestesia, es obligatorio su examen físico. No se pueden salvar. Y de los patrones mencionamos obstructivo, restrictivo, misceláneo y diverso. Algunos ejemplos: un hueso en las vías respiratorias altas, un paciente con óvulo gástrico donde el estómago distendido presiona el diafragma y no permita que se mueva, y por ese no movimiento tenemos problemas tenemos problemas con el ejemplar completamente, ¿no? La auscultación cardíaca, ¿cómo la hacemos? Y aquí mucho cuidado, porque luego hay muchas preguntas capciosas. Y una de ellas, que incluso yo muy malamente la puse y la hago luego en exámenes profesionales, cuando tengo ya un alumno frente a un grupo de médicos que somos el jurado, la pregunta es: ¿qué válvulas se encuentran en el lado izquierdo del corazón? ¿Y qué válvulas se encuentran en el lado derecho del corazón? Y entonces dicen, es que del lado izquierdo tenemos pulmonar, aórtica y mitral, y del lado derecho la tricúspide. Y la respuesta es falsa. La pregunta fue, ¿qué válvulas se encuentran del lado derecho y del lado izquierdo? Nunca se preguntó qué válvulas se auscultan en el lado derecho o en el lado izquierdo. Hay que tener mucho cuidado porque sucede. El no leer bien una pregunta, no escuchar una pregunta, nos desvía completamente.
Del corazón tenemos como diurios anormales los soplos, que es el choque de la sangre, hace turbulencia y se determina el soplo. Sonidos disminuidos, donde tenemos algo que no nos está permitiendo que el corazón mande su sonido adecuado. Tumores, por ejemplo, pacientes obesos, la cantidad de grasa que tenemos tanto en tórax, en el corazón y en tejido celuloso cutáneo, disminuyen el sonido que nosotros recibimos del corazón. Y también podemos determinar arritmias, aunque primero tenemos que saber bien qué es el término arritmia para considerar por dónde vamos con este tipo de pacientes si esa arritmia no es arritmia. Entonces, mucho cuidado con esas situaciones. Seguimos adelante, llegamos al abdomen, y el abdomen lo tenemos que dividir en tres partes, craneal, medio y caudal, y la parte más fácil de hacerlo es, se toma como referencia a la lumbar 3 y se trazan dos líneas, algifoides por la parte craneal y hacia la rodilla, hacia la parte caudal. Entonces, si mi pregunta sería, ¿cómo divido el tórax? ¿O cuál es mi punto anatómico para dividir el abdomen, perdón? Pues es L3, la lumbar 3, ese es el parámetro básico para poderlo hacer. Debemos tener bien nuestras bases anatómicas, es obligatorio. Si no tenemos unas buenas bases anatómicas, no vamos a poder determinar perfectamente qué órganos están en el área que yo quiero y que por eso tenemos este tipo de problemas. No sabemos por dónde van. Entonces es obligatorio saber dónde están las estructuras y qué pasa si esas estructuras incrementan o disminuyen de trabajo. ¿Qué va a suceder con las demás estructuras del organismo? Entonces, para nosotros es muy fácil decir, yo estoy palpando y aquí estoy palpando la vejiga. ¿Por qué? Porque yo sé dónde se encuentra la vejiga, cuál es la consistencia. Aquí ya sentí el vaso y siento que tiene una masa. ¿Por qué? Porque yo sé dónde está el vaso y sé cómo se delimita y cómo está el vaso, ¿no? Entonces es parte importante y aquí empezamos a ver lo que muchas veces platicamos en clase, de que ya a este nivel ya todo es integración. ¿Por qué sufrimos con materias como epidemiología, materias como farmacología, materias como clínica y zootecnia, reproducción, etcétera? Aquí estamos integrando. Y ya estamos integrando de tal manera que es mucho más fácil para nosotros poder determinar y decir que algo está raro o anormal con el ejemplar. Y también el porcentaje de deshidratación. Aquí es importante, y eso lo menciona también, o se les menciona, hay dos formas de medir la deshidratación, con números pares, que generalmente es la literatura americana, principalmente norteamericana, Canadá y Estados Unidos, que dictan esa porcentaje de deshidratación por números pares y la forma europea que nos lo dicta de números nones. Entonces, en la americana, que es la que manejamos más comúnmente, tenemos que 4 es normal, 6 a 8 de 6 ligero, 8 a 10 moderado, 12 es severo y ya 14 a 15 es incompatible con la vida. Y si vamos en nones, 5, 6 es ligero, 5, 7 ligero, 7, 9 moderado, 9, 11, 9, 13 severo, 15 para arriba es incompatible con la vida. Entonces, es importante tomar eso y los signos que vemos para que entonces sea mucho más esa clasificación. Palpar los linfonodos, y palpar los linfonodos que son los específicos de la especie. En el perro, los linfonodos inguinales no se palpan de forma normal a menos de que haya una inflamación o una reacción por parte del sistema inmune para darme ese resultado. Pero el conocer que los inguinales en el perro no se palpan, pero que si los palpa hay un problema, estamos del otro lado completamente. Ese es uno. Y dos, hay que saber diferenciar los linfonodos. Es muy común tocar la glándula salival submandibular, por ejemplo, y resulta que pensamos que es el linfonodo submandibular, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciarlos y palpar, tocarlos de forma adecuada, ese punto. Muchas veces el cliente tutor propietario nos llega y nos dice que tiene un paciente que le salieron unas masas en la piel y los revisa y resulta que las masas en la piel son exactamente todos los linfonodos palpables y hasta los no palpables muy incrementados de tamaño. Pues eso ya no sé cómodo porque invariablemente eso es algo asociado a una condición mucho más grave en el paciente que puede conllevar incluso la presencia de cáncer.
En la región perineal vamos a ver la cola, el ano, el perineo, la vulva, el escroto y tomar la temperatura. Esa imagen es muy buena porque esos termómetros ya no deben ser usados, los de mercurio. Primero por el grado de intoxicación que podemos llegar a tener que afecta tanto a humanos como a animales, pero también por el uso de que son termómetros de cristal que se pueden romper y si se rompen a nivel rectal, entonces podemos ocasionar lesión severa al paciente, ¿no? Entonces, cada vez entra más en desuso, cada vez utilizamos más los digitales y en algunas ocasiones cuando se puede, un digital de lectura rápida, que en 10 segundos ya nos dio el resultado. Esa es una buena opción. Del esqueleto apendicular hay que tocar uno por uno todas las articulaciones y los huesos de forma suave y después de un forma un poquito más fuerte para ver que no haya dolor, desplazamiento o crepitación. Esa es parte de lo que hacemos completamente. Y si vamos a hacer el examen ortopédico de los miembros torácicos y pélvicos, se hace de los dos lados, no nada más de uno o solo sobre la extremidad que se encuentra afectada. Es todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos, todo tenemos que moverlo y determinar cómo se encuentra el ejemplar. Eso es súper importante. Y al mismo tiempo aprovechamos, principalmente en la región femoral interna, el pulso del paciente, ¿no? Sabemos cómo se llena el pulso también es un indicativo de cómo está el tamaño, el trabajo del corazón, y entonces es súper importante que lo tengamos. Podemos tener pulso débil y vacío, como en problemas de corazón dilatado, deshidratación, tromboembolismo, pulso fuerte, cuando tenemos el corazón con problemas hipertróficos, hay fiebre o sepsis, y cuando el pulso no corresponde a la frecuencia cardíaca, cuando sea evidente que no responden, es factible que tengamos una arritmia y que tengamos que utilizar un electrocardiograma para poder determinar cuál existe. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué nos detenemos en esto? Porque aquí hay parámetros o puntos importantes que tenemos que conocer y manejar de arriba, de abajo y de izquierda a derecha, no importando la especie a la que me dedique, ¿eh? Eso es importantísimo. Si me dedico a equinos, tengo que hacer el examen físico. Si me dedico a rumiantes, si me llevan un ejemplar que tiene un problema, le tengo que hacer el examen físico. Sirve que no pierdo la habilidad de hacer exámenes físicos en otras especies, pero lo tengo que hacer. El siguiente punto dentro de nuestro temario era el examen clínico orientado a problemas, y entonces vamos a trabajar aquí específicamente. Ese se obtuvo en los años 80, principios de los 80, y su principio básico era obtener datos sobre el estado de un paciente, de un ejemplar, pero para que estos datos no conlleven después un problema, tenemos que hacer unas anotaciones completas de lo que se nos está diciendo. Y dentro de estas anotaciones completas, tenemos que considerar, por ejemplo, aparte de la reseña del ejemplar, datos del propietario, etcétera, ¿qué le ha pasado al ejemplar? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cuáles son sus signos? Y nosotros empezar a tener un plan hacia dónde atrás nos vamos a ir para buscar parte de esa historia, y aparte el decidir qué preguntas pueden ser buenas para el caso que tenemos en cuestión o de plano no tener ese tipo de preguntas. Entonces es importante obtener esa información, la vamos a ordenar de una forma muy específica y con eso vamos a poder hacer lo que busca un cliente o tutor con nosotros, que le demos un diagnóstico y que podamos tratar de solucionar un problema. ¿Por qué digo tratar de solucionar? Porque no siempre es posible y hay que entender que en algunas ocasiones cuando recibimos un paciente ya la mejor opción pasó y actualmente ya nada más nos queda ofrecer una calidad de vida adecuada al paciente y para que no sufra. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para hacerlo sufrir, aquí estamos para apoyarlos, guiar y nunca hacer sufrir un ejemplar. Si los hacemos sufrir al ejemplar y de paso también hacemos eh, enojar a miembros de la familia, etcétera, por lo que estamos encontrando, viendo, pues no somos magos, pero estamos dando una pauta y una situación definitiva a la condición que tiene el ejemplar. Para eso sirve el ECOP y que tengamos un seguimiento de este, ¿no? Entonces es importante, tenemos la historia clínica, la anamnesis, que nos pueden llegar a tener un diagnóstico presuntivo, pero para eso tenemos que hacer el examen físico general junto con sus constantes fisiológicas, ver el tratamiento, el examen complementario, ya tenemos un diagnóstico y entonces dar un plan. Y entonces ya con eso podemos de alguna manera trabajar y seguir qué es lo que pasa con el paciente. Lo que es importante es que nosotros vemos signos, no síntomas. El paciente no me dice cómo está.
Yo veo qué es lo que está mal con el paciente y entonces trabajamos con muchos signos con el paciente, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, entonces lo que tratamos de hacer con el diagnóstico es tratar de conocer a través de estudios o de acciones qué es lo que pasa con el ejemplar. Y eso es lo que buscamos completamente. ¿Qué hay? Dentro de esto se divide o se presenta la anamnesis, que eso es algo importante porque luego muchas veces yo puedo tener dentro de mis preguntas de un examen, tengo un caso clínico, me ponen un caso clínico y lo primero que me preguntan es, ¿aquí qué es la anamnesis? O dime tú qué parte es la anamnesis y entonces eso es lo que tenía que buscar, cuál es la anamnesis, ¿no? Específicamente, la anamnesis es la información que nos da el propietario o responsable o tutor de la mascota, el por qué está yendo a consulta y cuáles son los signos, duración y la evolución, si hay algún proceso de evolución con el ejemplar en los últimos 15 días. ¿Se acuerdan? Les mencionaba hace rato que tenemos que discernir qué tanto tiempo atrás nos vamos o qué tanto tiempo nos recortamos para seguir avanzando con el manejo del paciente. Es importante. Dentro de la reseña que tenemos, nombre, sexo, edad y raza. ¿Es importante esto? Sí, el nombre para saber cómo llamo al paciente, nada más. Pero lo que son algunos puntos como sexo, edad y raza, claro, porque hay enfermedades que son específicas de raza o son más susceptibles a ejemplares de una raza o son más susceptibles a cierta edad o son más susceptibles al sexo que presenta el ejemplar. Y entonces ahí ya tendríamos, sí, información muy importante para este punto. Hay preguntas que no están enfocadas en una respuesta definitiva, por ejemplo, ¿dónde la adquirió? Y ahí nos van a hablar mucho. Entonces, nuestra habilidad para tomar una historia clínica es el saber por dónde voy con las preguntas, si las dejo abierta o cerrada, para obtener la información más importante. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿ha disminuido o aumentado su actividad física? La mayoría de los propietarios pueden decir, es que ha disminuido, ya está gordo, sí, pero no se ha dado cuenta el propietario que tiene una uña que ya creció tanto que ya le dio vuelta. Y lo que tenemos es un acto en el cual estamos maltratando a uno de nuestros pacientes o se está maltratando a un paciente por no haber hecho un manejo básico. Entonces, podemos escuchar al propietario, no interrumpirlo, pero tampoco podemos guiar sus respuestas. Porque para el propietario es muy fácil adaptarse entonces o estar de acuerdo con lo que nosotros decimos y podemos estar diciendo cosas que no son correctas para el caso clínico y ya nos desviamos de este caso clínico, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo evolucionó? ¿Dónde se localiza el problema? ¿Dónde se localiza el paciente? ¿En el jardín, en el piso duro o en otro estado y nada más viene aquí para la consulta? Eso es importante porque recuerden que también hay enfermedades que se presentan en otros lados que aquí no se presentan. Estamos hablando aquí de la Ciudad de México específicamente, que es donde está el campus Coyoacán que nos interesa. Y entonces el ECOP ya se va entonces a ordenar completamente en lista de problemas, lista maestra, diferenciales complejas diagnósticos y al final plan terapéutico. Entonces llevamos un plan inicial completamente y la toma de los datos básicos son muy importantes. La lista de problemas, cualquier parámetro que está fuera de rango normal, se ponen en forma progresiva y se les enumera. Por ejemplo, si vemos esta imagen la puse inclusive esta semana a mi grupo de alumnos y hubo algunas cosas que les fallaron, que les faltó, pero bueno, era la primera vez que veíamos esto y queríamos que empezaran a aprender cómo hacerlo. En este caso, sabemos que el paciente, pues creo que sufre un proceso de negligencia por parte de quien lo tiene, porque no les importa la condición oral o la condición de encías, piezas dentales que ya tiene. Y entonces, esto nos ocasiona problemas. Aquí vemos sarro moderado, cambio de pigmentación en los dientes, retracción severa de la gingiva. En los incisivos se está exponiendo casi el 80% de la pieza dental y es muy factible que pueda caerse. Este paciente va a perder muchísimas piezas dentales. Si este es el ejemplar que tengo enfrente, va a perder fácil esa mitad de las piezas dentales, a menos de que haga tratamientos de endodoncia, donde tendría que platicar con un médico, un endodoncista, cirujano, dentista, para que podamos trabajar esto sin ningún problema. El segundo punto que sigue del ECOP es la lista maestra, y esta lista maestra se ponen
Las enfermedades más representativas de órganos, aparatos y sistemas se ponen de inicio y de ahí se enumeran los exámenes, los diagnósticos presuntivos de mayor a menor jerarquía. Aquí es importante. Si yo estaba, ¿cómo les diré? Si tengo un paciente que tiene como signo un soplo cardíaco, tiene tiempo llenado capilar retardado, está deshidratado, no quiere hacer ejercicio y tiene tos, lo peor que puedo poner como diagnóstico maestro es debilidad o cansancio, porque tendría que poner diferenciales para todo lo que me ocasione el cansancio. En cambio, si pongo que presenta un soplo cardíaco, todos los diagnósticos diferenciales van a ir relacionados a ese soplo cardíaco. Enfermedad valvular mitral, enfermedad valvular tricuspidea, etcétera, ¿no? Entonces ahí esto me está ayudando mucho a seguir ordenando, depurando y eliminando cosas que no quiero dentro de este proceso, ¿no? Y se pueden agrupar por órganos, aparatos y sistemas para que sea mucho más sencillo y evaluar que lo hemos hecho de forma correcta. En los diferenciales ya son para tratar de determinar qué problema hay con el ejemplar. Y entonces hay puntos importantes. Una frase que yo siempre les voy a decir y se las he dicho a todos mis grupos desde hace muchísimos años es: lo común sucede comúnmente. Esta frase no es mía, es una frase que a mí me enseñó un doctor que fue para mí un mentor en medicina de perros y gatos, el doctor Jorge Alarnis Calderón. Y el decir lo común sucede comúnmente nos abre un punto de situaciones importantes. No estamos diciendo que no se presenten enfermedades raras, pero no es lo más común. Lo más común es lo primero que tenemos que descartar para ir entonces avanzando en la escala de gravedad hacia donde se encuentra el ejemplar. Aquí vamos a tomar específicamente dentro de lo común sucede comúnmente la edad del paciente, algunas características que hace. Si es un cachorrito que está barrigón y que tiene diarrea, cuidado, pueden ser parásitos. Pero si ese mismo ejemplar es un adulto y tiene diarrea, si está siendo crónica, puede tener enfermedad inflamatoria intestinal. Son dos diagnósticos totalmente diferentes, nada más con una pequeña variación. Entonces, lo común sucede comúnmente y tenemos que estar preparados para eso específicamente. Y otro punto o pauta. Si no les gusta leer, tenemos un pequeño gran problema, diríamos ahí. Porque el que no lee no diagnostica, si no diagnostica no trata. Ese es el manejo básico. Por lo tanto, es importante leer, ya que leo, sé algo en específico y puedo avanzar mucho más sobre este problema. Su manejo, su terapia, el índice de éxito, etcétera, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, eso ayuda de una forma importante. Y hay que evitar la visión de túnel. Algo que yo hago para que evite mi condición de túnel es que si me indican que el paciente presenta un problema en el ojo y está opaco en el ojo, lo peor que yo puedo hacer es aumentar el consultorio, nada más dedicarme al ojo, ver el ojo y listo, ya está. No tomé cardíaca, respiratoria, temperatura, pulso, percusión, presión abdominal, porcentaje de deshidratación. No me volvió nada de eso. ¿Por qué? Porque como no es un paciente con problemas de ojo, pues me dedico al ojo. Eso es una visión de túnel, porque el paciente puede tener otros problemas que incluso pueden llegar a ser mortales. ¿Por qué? Porque me dediqué a un cuerpo extraño. Ajá, me acostumbré a eso para llegar a este punto completamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para hacer los diferenciales tenemos que utilizar esto. Las enfermedades pueden ser degenerativas o del desarrollo, autoinmunes o adquiridas, metabólicas o mecánicas, nutricionales o neoplásicas, inflamatorias y hepáticas. Aquí vamos a meter también las de infecciosas, las infecciosas de hongos, parásitos, bacterias, es obligatorio, y traumáticas y tóxicas. Entonces aquí agrupamos las enfermedades y podemos hacer mucho más sencillo. El estudio gráfico que están viendo es un paciente que claudicaba grado 2. Es un paciente mestizo que pesa 25 kilos. Y lo veíamos un poquito llenito de atrás, pero no hay ningún problema. Entonces, este ejemplar, cuando se hace la revisión, checamos todo, vemos que hay claudicación, hacemos examen ortopédico y tenemos prueba de Bardet positiva. Necesitamos rayos X porque hay que diferenciar 7 o hay que eliminar
de los 7 diagnósticos presuntivos, tenemos que ver cuál es el ideal. Y en este caso es una displasia de cadera, ¿no? Que es lo que están viendo. El paciente está subluxado de la pelvis del lado izquierdo, que es la que tienen ustedes a su derecha, y está luxado del lado contrario. Ya está fuera totalmente, no está cubierta por la articulación. Lo que es importante es que el diagnóstico presuntivo son aquellos considerados desde la lista maestra. Si no puse yo, si no puse yo un problema y no entró la lista maestra, ¿cómo puedo justificar el hacer algo más para ese ejemplar, para el diagnóstico? Entonces, por eso es importante documentar todo lo que tenemos. Y más aún, tenemos que documentar perfectamente lo que se le dice al responsable de la mascota. A lo mejor no tan extenso, pero sí, en resumen, para que sepa. Voy a entrar a cirugía, perfecto. Su paciente tiene una clasificación de ASA 5. ¿Sabe qué es ASA 5? Sí, le explico de todos modos. Y mi nota médica tiene que decir que se le dio clasificación de ASA, este paciente es ASA 5 y se le explicó al propietario qué significa eso. Se tiene que decir forzosamente y así es como se tiene que hacer el expediente clínico. No hay de otro. Después tenemos el plan terapéutico. ¿Qué vamos a hacer? Hay que manejar los signos y hay que también manejar el diagnóstico. Un paciente con dermatitis alérgica a la salida de la pulga. El manejo es doble. El manejo es microambiente al perro, utilizando desparasitantes, tanto externos como internos, por el ciclo de la pulga. Y en el macroambiente, desinfectando en casa. ¿Cómo? Pues aquí le iban a dar... perdón, estaba viendo otra cosa. Cuando a este paciente que tiene pulgas vamos a hacer el manejo, el primer manejo, les decía, es hacia él específicamente. Un antipulga, cepillado, baño, lo que quiera. Pero el medio ambiente también tiene que ser tratado y por lo tanto se hace también un manejo macroambiente. Vamos a utilizar higiene, vamos a utilizar también control de pulgas hasta con controladores hormonales de los insectos, esa es una. O el paciente que viene con demodicosis generalizada, por ejemplo, con piodermas. Entonces, lo primero es el manejo al diagnóstico también, es decir, vamos a poner un producto que acabe con el ácaro de la demodicosis, pero también tengo que hacer un tratamiento a los signos. Tiene seborrea, tengo que bañar con un shampoo contra la seborrea. Tiene pioderma, tengo que dar un antibiótico, o tal vez el shampoo también tenga que tener un antiséptico para controlar la cantidad de lesiones que hay en la piel. Entonces, el tratamiento que hacemos en el plan terapéutico puede ser micro o macroambiente y puede ser dentro del microambiente a los signos y al diagnóstico que estamos teniendo. Porque para demodicosis va a tardar una semana, 2 semanas, dependiendo de qué tan grave es esta, que lo controlemos. Pero también tenemos que trabajar con los signos que tiene, porque muchas veces esos signos son los más preocupantes para el tutor, no tanto los de una demodicosis. ¿Ok? Y cada vez que el paciente viene con nosotros, hacemos lo que se conocen como hojas de progreso. Todo el tiempo se hacen hojas de progreso, donde vamos a ver para qué viene, cómo está, su examen físico, integramos esa información y después damos un plan a seguir completamente. Ese es obligatorio en cualquier lugar donde se hacen expedientes. Como voy a regresar, se tienen que hacer hojas de seguimiento completamente. Terminamos la segunda parte. Vamos a la tercera, y esto lo vamos a ver rápido también. Los 5 principios básicos de la cirugía. Si a mí me interesara que me preguntaran o me van a preguntar algo sobre la parte quirúrgica, esta es la base, los 5 principios básicos. De aquí pueden salir varias preguntas, si no es que muchas, y puede ser un examen completo de principios básicos. Tampoco voy a decir que yo sé cuáles preguntas son y que los voy a orientar hacia esas, pero son de los puntos básicos a seguir. Tenemos 5 principios básicos de la cirugía y esos principios básicos se manejan desde los 80s. O sea, estamos hablando de hace por lo menos 40 años se manejan los principios básicos, pero después se le fueron agregando otros principios, pero que actualmente se consideran como complementarios a los básicos. Asepsia, anestesia, hemostática, manejo delicado de tejidos y sutura. Son los principios básicos, cada uno de ellos con definiciones y trabajos en específicos. Asepsia, vamos a bajar microorganismos de
áreas de superficies inertes o biológicas utilizando agentes físicos y químicos. Con eso más que suficiente. Esa es la asepsia. Pero la asepsia se divide en tres: antisepsia, desinfección y esterilización. Y entonces antisepsia es en tejidos blandos. Entonces, yo como cirujano, como me estoy lavando mis 3 tiempos quirúrgicos de la punta de los dedos a dedos arriba del codo, punta de los dedos al antebrazo y punta de los dedos a la muñeca, estoy haciendo antisepsia. ¿Por qué? Porque es mi tejido vivo sobre lo que le estoy haciendo. Cuando embrocamos al paciente o que lo estamos rasurando, lavando y después embrocando, es antisepsia, es sobre tejido vivo o sobre organismos. El lavado de quirófano, el procedimiento quirúrgico, el poner campos quirúrgicos es un proceso de antisepsia. Y la esterilización, esa se hace en superficies inanimadas de tamaño pequeño. El instrumental se esteriliza, pero un endoscopio no se esteriliza, se desinfecta. Un instrumental se esteriliza, pero un banco quirúrgico se desinfecta. Es muy grande. La segunda es la esterilización. La esterilización es eliminar estos agentes biológicos mediante que sean de tamaño pequeño. Y aquí va a ser esterilizadores, principalmente esterilizadores. El Pasteur, el autoclave, son aquellos que nos van a ayudar a hacerlo. Incluso podríamos decir que en caso de una situación grande, el tener luz ultravioleta en un quirófano sí está haciendo esterilización, a pesar de que sea grande. ¿Por qué? Porque la desinfección es disminuir este número de bacterias en superficies inertes grandes. Endoscopio, por ejemplo, la sala de quirófano, hasta que aparecieron las luces ultravioleta, ¿no? O gases. Hay gases también que nos ayudan a esterilizar la zona completamente. Entonces, hay pequeñas modificaciones, pero en sí es lo que se hace. La anestesia, aquí no nos vamos a meter mucho porque no vamos a ver ni siquiera grupos ni nada de esto. Sabemos que tenemos un proceso de preanestesia, todo aquello que se administra antes del procedimiento anestésico. Una transfusión sanguínea puede ser preanestesia. Terapia de líquido es preanestesia. El uso de un sedante o tranquilizante para poder sedar o un inductor rápido como el propofol para poder sondear al paciente es preanestesia totalmente. Una vez sondeado y colocado a la máquina al sistema de drenaje del aire y la anestesia, ya modificamos y ya forma parte de la anestesia. La anestesia por mucho tiempo fue fija, incluso cuando yo estudiaba la anestesia, 95% de las anestesias eran fijas. Y éramos excelentes para poner, calcular dosis, meter dosis, manejarlo. Pero también había accidentes donde el ejemplar lo habíamos saturado y el ejemplar moría intoxicado por los anestésicos. Actualmente ya la gran mayoría de los lugares se utiliza anestesia inhalada, es excelente. Y en lo que es la anestesia inhalada, podríamos ahondar en muchas partes, o sea, sistemas de anestesia. ¿Cuándo utilizamos un vein, un semicerrado o un cerrado? ¿Qué diferencias o qué características? ¿Qué es una solubilidad de la manguera con respecto al anestésico inhalado? Todos los anestésicos inhalados se solubilizan de la misma manera y todos entran al mismo tiempo, con la misma concentración. No, no, también por eso se utilizan los circuitos de ventilación, porque un ejemplar pequeño, no vamos a tener con este ejemplar pequeño un manejo comparado con un ejemplar grande o un ejemplar pequeño. Monitoreo, actualmente tenemos estados de monitoreo del paciente. Se dice monitoreo, no monitorización, porque no tenemos el verbo monitorizar, ¿va? Y monitoreo es un anglicismo, creo que está mal puesto, pero siempre lo tenemos como algo mucho más fácil y rápido. Pero siempre tenemos que tener temperatura, presión sanguínea, la oxigenación, el oxímetro y el capnógrafo. ¿Cómo es que se mueve el proceso de respiración dentro del organismo? Y eso va a hacer que sea mucho más sencillo el procedimiento. Y sobre todo al final del procedimiento, de los procedimientos, manejo del dolor. No nos podemos dar el lujo o no nos podemos permitir que una mascota, que un paciente esté sufriendo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es evitarlo. Y eso es importante manejarlo de esa manera.
El tercer componente de principios básicos es la hemostasia, que es el de tener un vaso sanguíneo que haya perdido su continuidad y esté sangrando, ¿no? Como antecedentes se mencionan en algunos papiros egipcios que existían los llamados hombres hemostáticos. Ya sabían que había sangrado, pero curiosamente que cuando alguien sangraba ligeramente, podrían, mediante algunas cosas, hacer que los vasos sanguíneos se cerraran y dejaran de sangrar. Y el ejemplo era que estos hombres hemostáticos no eran nada agraciados físicamente. Podríamos decir que eran personas muy feas físicamente y lo que hacían entonces, si teníamos un pequeño sangrado, era de repente nos lo presentaban, me espantaba y con la descarga adrenérgica tan severa que se producía, los pequeños vasos sanguíneos periféricos se cerraban. Por eso se les llamaba hombres anestésicos, hombres hemostásicos. Hemostásicos, perdón. La hemostasia puede ser física y química, como la vemos física en la parte superior de la izquierda, con torundas, con torniquetes, pero si no se sabe poner un torniquete, no se debe poner un torniquete. ¿Vale? Que tenga un ejemplar que fue mordido por una serpiente, etc. No. Tenemos que ver qué es lo que hacemos para solucionar esto, pero un torniquete hay que tener mucho cuidado, so pena de tener lesiones tanto circulatorias como neurológicas que pueden ser permanentes. Y ha avanzado tanto la situación de la hemostasia que, por ejemplo, las imágenes de abajo, las dos imágenes, son de un hemostático que se estudió durante la guerra. Lamentablemente, los mejores avances de cirugía como hemostasia, anestesia, manejo del dolor ha sido después de procedimientos o después de guerras. ¿Por qué? Pues por la cantidad de heridos que existe y entonces lamentablemente se pueden hacer con ellos algunas cosas y que pueden ayudar más adelante. Entonces, las imágenes que están viendo al paciente que tiene hemorragia en el abdomen, que no se van a esperar a ver cómo la detienen, sino ponen un trocar y a través del trocar se inyecta una sustancia que es como una especie de espuma que distiende completamente y por presión detiene el sangrado. Es tan efectivo esos productos que hacen esta distensión que da tiempo de llegar a quirófano, abrir y ahí lo retiran y estar preparado. ¿Dónde están los signos? Para determinar cuál es el procedimiento. Es un procedimiento de cráneo donde nos vamos a ir a la mesa de la derecha. Es un procedimiento de otras estructuras donde tenemos que tenerlos hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, ya una vez que se pone esta solución, esta espuma que distiende, bloquea el sangrado y ahora sí, ya con calma, entra el cirujano, quita y ya tiene todo listo para hacer la hemostasia y que el paciente no muera. Esa es la pequeña gran diferencia. Hasta estos avances tenemos. Y posiblemente dentro de unos 20, 30 años, los avances que sean son como aquellos que vemos en películas de ciencia ficción, donde nos ponen debajo de nos meten en una cámara. Esta cámara tiene un proceso computarizado programado, nos escanea, nos dice que está mal y lo corrige. A lo mejor entre unos 30 años lo tenemos, o me equivoco, y a lo mejor en 5 años ya están en venta esos equipos, no lo sabemos, pero ese es el avance de la ciencia que tenemos cada vez más, ¿no? El cuarto es uno donde muchísimos sufren completamente, el manejo delicado de tejidos. Su nombre lo dice, manejo delicado, pero parece que el principio básico es aprende a manejar bruscamente los tejidos. ¿Por qué? Y el ejemplo que más claro se pone es cuando hacemos una esterilización en una perra, en una gata, y se pierde la ligadura de la arteria ovárica. Se pierde. Y entonces lo primero que se hace, se pide una pinza de hemostasia. Se da la pinza de hemostasia y lo primero que hace quien tiene la pinza es empezar a pinzar así, a ver si lo toca o no lo toca. Mientras no lo toque, está pinzando el riñón, está pinzando tejido adiposo, está pinzando los intestinos, estamos lastimando otros tejidos. Eso es lo primero que sucede. La otra, hay médicos que están acostumbrados, y así lo aprendieron, que cuando hay sangrado hay que vaciar la cavidad abdominal. Entonces hacen incisiones y sacan todas las vísceras abdominales, buscan después, ya encontraron, y hasta ahí empieza el proceso de arreglo. Ese es un manejo
nada adecuado de tejidos, ¿no? Entonces, son ejemplos que podemos tener. Entonces, cuando sangra, recuerden, hay unos que hacen esto, hay médicos que hacen esto para poder buscar. Eso está haciendo una sobreestimulación. Ven las imágenes de abajo a la derecha, la superior. Tenemos una intestinal que está afuera. ¿Por qué está mal esa situación? Primero teníamos que tener campos aislando, campos auxiliares humedecidos, delimitando mucho mejor el área. Se tiene que utilizar pinzas especiales para tejido blando e incluso también hidratar ese órgano. El cavidad abdominal, una vez abierta, se va deshidratando. Entonces debemos de tener cuidado con eso. El de abajo a la derecha nos está indicando un manejo inadecuado de corte con tijera, pero vean todo el tejido que están lastimando y lesionando. Entonces hay que tener mucho cuidado. El de la derecha, por ejemplo, se ve mucho mejor, los campos más reducidos, ya vemos mucho mejor, ya delimitaron el campo con una pinza de Kelly curva y entonces ya están colocando la ligadura. ¿Qué procedimiento es? No lo sé, parecería ser una vasectomía, me equivocaría de decirles, pero ya tenemos el manejo. Dentro también del manejo del licado de tejidos ahí se involucra el instrumental quirúrgico. Y tenemos instrumental quirúrgico básico, como este o general. Tenemos instrumental para urgencia, donde recortamos el número de instrumentales, pero tenemos lo básico necesario para manejo de mostaza, manejo delicado de tejidos, corte y sutura. Y tenemos instrumental especializado, el de oftalmología, que va en otra charola, el de ortopedia, el de blandos mayor o menor, etc. Nosotros tenemos instrumentales ya también especializados o hechos de forma especial para ponerlos donde sea necesario este tipo de trabajo. Y por último, el quinto parámetro básico, la sutura. Y sutura no va solamente con la definición, conjunto de procedimientos mecánicos e instrumentales, manuales instrumentales utilizando diferentes materiales e hilos para poder cerrar para poder recuperar la anatomía y fisiología de un órgano que ha sido incidental o accidentalmente. Es una definición, qué bonita, del libro completamente, pero sutura puede ser el tipo, la naturaleza de la sutura, natural o sintética, también su característica en cuanto a si se va a deshacer sola o no, absorbible o no absorbible. Y también sutura es por el patrón de sutura que tiene, y también sutura tiene que ver el patrón o el tipo de aguja. Y aquí tenemos los ejemplos: suturas discontinuas, continuas, etcétera, subcaticular, colchonero. Hay muchos tipos de suturas y que tenemos que utilizar el patrón que sea ideal para el órgano que estamos trabajando y incidiendo, pero también el tipo de aguja. Tenemos agujas de aguja triangular de punta aguda y cuerpo convencional, o de reverso cortante o reverso inverso, por ejemplo, de espátula cilíndrica, taper cut, o inclusive de punta roma. De esta última taper cut con la aguja de punta roma generalmente se utilizan para otro tipo de tejidos completamente, ¿no? Entonces hay que saber también en qué momento voy a usar cada uno de ellos. Por último, tenemos los anexos de los principios básicos de la cirugía. Ya estamos también dentro de tiempo completamente. ¿Cuáles son los anexos básicos de la cirugía? El choque, donde tenemos que ver tipos de choque, síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, disfunción orgánica múltiple y fisiopatología. Y entendiendo el choque, sabemos por qué se mueren los pacientes. La gran mayoría de los pacientes mueren de choque, por cualquiera de los diferentes tipos de choque. Dos, que varios tipos de choque pueden estar conviviendo al mismo tiempo en un paciente. Y tres, no existe una definición específica y una clasificación específica, porque yo puedo dar choque para cirugía, choque por fisiología, choque por volumen, choque por pérdida de volumen. Podemos hacer muchas clasificaciones, pero la que estamos viendo es de tipo hemodinámica: obstructivo, cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Y siempre el hipovolémico, como aparecen todos, es el que se utiliza como parámetro. El segundo anexo es la terapia de líquidos, ya sea para un procedimiento preanestésico o durante la convalecencia y recuperación de un paciente. Y tenemos que ver que el ingreso de líquidos, de forma normal, el ingreso de líquidos es por ingesta de agua y el alimento. Y la pérdida de líquidos va a ser por mucho, a través de la piel, por quemaduras, por exceso de orina, por exceso de heces, por exceso de producción de orina, por jadeo constante, por enfermedades hormonales, por ser viejita. Todo eso nos puede ser un punto importante.
¿ok? Y tenemos también el cálculo de terapia. ¿Cómo calcular una terapia de líquidos? Si me dicen que el paciente tiene 8% de deshidratación y tiene 5 vómitos y 4 diarreas, yo no cuento los vómitos y las diarreas, porque esos vómitos y diarreas me ocasionaron la deshidratación del paciente. Vómitos y diarreas se clasifican o se anexan a la terapia de líquidos una vez que ya canalicé al paciente, antes no. Y entonces, si no lo hago así, tengo el riesgo de diluir al paciente o sobrehidratarlo. El hacer la incisión, el tomar el bisturí correctamente, el utilizar una navaja de bisturí adecuada y el utilizar los procedimientos correctos. Un corte nunca va a ser biselado, tiene que ser perpendicular. Y eso va a favorecer el procedimiento quirúrgico y cicatrización. Y utilizar la aguja adecuada, porque si no uso la aguja adecuada, empiezo a cortar, el ejemplar se mueve porque no está bien anestesiado y ya le hice un corte a toda su mano y brazo al que está junto a mí. Entonces, mucho cuidado. Y la forma de tomar el instrumental también es importante. Hay un dicho que dice, según cómo agarres el taco, se sabe qué tan dragón eres. Según cómo agarres el bisturí, según cómo agarres las pinzas de disección y según cómo agarres los instrumentales de arillos, se sabe qué tan buen cirujano eres. Entonces, esos son parámetros importantes. Otro nexo, otro nexo del examen de la cirugía del paciente es la clasificación, la cicatrización. Y la cicatrización empieza con la clasificación de las heridas. ¿Es una herida limpia, contaminada o sucia? Eso es lo primero. Eso nos va a dar pauta para saber cómo lo vamos a manejar. Y saber las etapas o recordar las etapas de cicatrización, inflamación, desbridre, proliferación, reparación, maduración y remodelación y el término de la cicatrización. Pero saber que una cicatrización va a dejar tejido fibroso, que si no hago algo por por el tejido que va a tener tejido fibroso, puedo llegar a tener secuelas graves en otro médico, en el mismo propietario, etcétera. Entonces tengo que saber bien el proceso de cicatrización. Si yo tengo una herida en la mano y estoy todo el tiempo así, lamentablemente cuando termine mi cicatrización por una vejiga, la vejiga queda acá. Y entonces no va a poder llevar a cabo un movimiento adecuado y por el tiempo el paciente va a quedar así. Entonces tengo que hacer también terapia y rehabilitación durante el proceso de cicatrización para que la herida sea lo más conveniente. Tenemos ventajas, yo desde mi punto de vista como médico encargado de perros y gatos, que mis especies cicatrizan increíble. No así quien trabaja con equinos, por ejemplo, porque quien trabaja con equinos aprende que de repente el equino tiene una cicatrización igualita que la del humano, ¿no? Queloide de repente, y son horribles las cicatrizaciones. Entonces, es importante también conocer eso para ver qué podemos hacer. El tipo de cierre de las heridas, primera intención, segunda intención, intención demorada y qué tipo de productos podemos utilizar. Está esto tan avanzado que actualmente ya tenemos hasta diplomados para manejo o tratamiento de heridas y por lo tanto el proceso de cicatrización. Entonces todo eso se lleva a cabo. Al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? ¿O qué vamos a hacer? Este paciente que ven ahí, ustedes están viendo esto, les llega un paciente que tiene molestia en el abdomen, está distendido y en un principio piensan que es bóbulo gástrico tal vez, porque está súper inquieto, etc. Le toman el estudio gráfico y ven esto. ¿Qué le van a hacer al paciente? ¿Es un manejo médico o es un manejo quirúrgico o un manejo mixto? Este inicio es un manejo mixto. Tenemos que controlar dolor, incomodidad, estar hidratando y estar casi seguros que tenemos que entrar a cirugía. Pero cuando entramos a cirugía nos encontramos pacientes luego como este. ¿Qué vamos a hacer? ¿Este paciente necesita solamente manejo médico o necesita manejo médico quirúrgico? Ese gato cayó sobre una varilla en una construcción. Las personas se vieron muy decentes porque cortaron la varilla. Invariablemente le iban a cortar después, pero pues, aquí el gato los ayuda a decidir rápidamente. Y el paciente se tuvo que ir a... El paciente entró a cirugía y solamente tenía una pequeña lesión en el vaso. No hubo necesidad de quitar el vaso, no hubo necesidad de quitar el hígado, y no dañó ningún órgano interno. Y nada más recuperar la vía quirúrgica y el paciente quedó súper bien. ¿Qué haríamos?
Este paciente, lamentablemente no tengo el video, este paciente llegó mordido y a través de esa herida se veía perfectamente el latido del corazón y la insuflación de los pulmones. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? ¿Lo meto a cirugía de inmediato? No, siempre va a ser primero medicina. Entra primero a hacer su examen físico, después hago el manejo del dolor junto con la canalización y ahora sí ya lo preparo para entrar a cirugía. Pero no lo meto a cirugía de inmediato, solamente en las películas se ve la cirugía de inmediato. Es chihuahueño, después de una vacuna, responde de esta manera. Entonces yo ya sé que presenta una reacción de hipersensibilidad a la vacuna. Entonces, ¿qué hago con este paciente? ¿Es quirúrgico? Para nada, este paciente es médico netamente. Pero si no tengo cuidado, pone en riesgo la vida del ejemplar. Tenía un caso clínico, pero ya por tiempo, estamos sobre tiempo. Me quiero ir nada solamente hasta el final de un punto importante. Por eso les decía que con gusto les puedo pasar posteriormente la presentación. Es tan importante el hacer también dentro del manejo, incluso algo que es importante dentro de los anexos de cirugía. Una cosa es anestesia y la otra es, y es una rama que se trabaja ya, manejo del dolor. Y el ejemplo es este. Lamentablemente, creo que en este caso, uno de los primeros manejos que se tiene que hacer con este paciente es el manejo del dolor. Claro que va a tener un procedimiento quirúrgico, por supuesto. Estoy de acuerdo que va a tener un procedimiento quirúrgico. Claro que va a llevar anestesia. Claro que se le hizo un examen físico. Pero está por demás pensar el que este paciente no necesita manejo del dolor. Al fin y al cabo ya está listo para entrar a cirugía. Después de que se acabó la anestesia, ¿cómo cree que sea el dolor en este paciente? Y entonces, invariablemente vamos a tener que meter un nuevo anexo a lo que es los principios de cirugía y los principios médicos generales, manejo de dolor completamente. Esto es todo lo que tenía programado para ustedes. Les decía que no es sencillo poder hacer todo esto en una sola plática. Entonces, les agradezco que tengan el tiempo de estar conmigo un rato. Yo sé que les va bien. Si alguna universidad dentro de la República Mexicana se ha preocupado por hacer esto de una forma profesional y haciendo encomiendas a sus alumnos para que hagan eso son ustedes. Y les puedo decir, nosotros actualmente del grupo de médicos que tenemos, los últimos médicos recién contratados por nosotros son egresados de donde están ustedes. Ese es un reflejo de la calidad que están teniendo y creo que es importante que lo consideren porque están en un lugar excelente, un lugar de excelencia y que ustedes van a ser un fiel reflejo de lo que de lo que es la escuela, la universidad busca hacer con ustedes. Y bien lo dice, ¿no? Excelentes profesionales para nosotros. De mi parte es todo. Les agradezco mucho. No les voy a hacer suerte en el examen porque sé que lo van a hacer muy bien y suerte se les desea al que entra sin saber nada. Y bueno, esperemos que terminen bien sus pláticas y pues, en algún momento posiblemente coincidamos en este mundo, porque nos tocó ser compañeros de pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Hasta luego, que les vaya muy bien y gracias. Gracias. Muchas gracias, Doc. Oye, un favor. Ay, no, ya te fuiste.